A Zacatecas el movimiento de independencia no llegó tan abruptamente ni tan rápido como en estos lugares en donde se inició. A fines de 1810 ya se tenía conocimiento de que en el Bajío pues, se había levantado Hidalgo y había sucedido todo esto. Recordemos que la comunicación no era tan rápida como ahora, pero aún así, pues desde antes ya en Zacatecas había algunos partidarios que estaban enterados de lo que sucedía y que quizá pues querían unirse al movimiento. De esta manera tenemos que en 1811 un caudillo apellidado Iriart, que venía de Guadalajara por los cañones de Juchipila, pues amenazó con venir a Zacatecas y tomarla y llevarse pues a toda la gente que quisiera unirse al movimiento independentista. En ese momento las autoridades, la autoridad en la ciudad era el conde Rivera de Bernardes, porque el intendente no se quiso quedar a esperar a que llegaran los independentistas. Temía que lo hicieran prisionero y como en otros lugares había sucedido, los intendentes fueron hechos prisioneros y en algunos casos fueron fusilados. Así que abandona la ciudad y se queda al frente el conde Rivera de Bernardes, quien en contacto con los franciscanos, que eran muy partidarios del movimiento independentista, deciden recibir a Iriart en Guadalupe, en las afueras de Guadalupe, que es la entrada a Zacatecas, y negociar con él que se hospede ahí, que lo piense bien, que no tome la ciudad, que no vaya a haber disturbios y que la gente que se quiera unir a su movimiento pues se una y se retire, se vaya, que no tiene nada que hacer en esta ciudad porque solamente generaría desorden, que no tendría la fuerza suficiente como para decir tomé Zacatecas, dejé una tropa ahí cuidando, es un territorio que corresponde a los independentistas, pues que Zacatecas se encontraba un poco lejano de todo esto. Lo convencen, él se hospeda con los franciscanos en Guadalupe y se retira llevándose en su ejército a la gente que quiso continuar, los que se quisieron unir. De tal manera pues que también gente que habitaba en Zacatecas, sobre todo algunos criollos, deciden unirse al movimiento independentista y se van a Guadalajara. Además, como en Guadalajara había estado Hidalgo y en Guadalajara Hidalgo fue donde abolió la esclavitud y publicó el primer periódico de América llamado El Despertador Americano, en el que daba información de lo que estaba sucediendo y cuáles eran los objetivos de este movimiento social. Entonces, pues los interesados en seguir participando se van a unir a los ejércitos que están en los cañones de Juchipila o en la propia ciudad de Guadalajara. Así que podemos decir que el movimiento independentista no tocó tanto en Zacatecas. Sin embargo, pues cuando yo decidí hacer una investigación sobre la participación de las mujeres zacatecanas en el movimiento de independencia, pues me fui al archivo histórico, ¿verdad? Y me encontré ahí 14 casos de infidencia de hombres que estaban acusados de ser partidarios del movimiento independentista, entre ellos por lo menos 4 franciscanos. También buscaba yo como directamente algunos casos de mujeres que hubiesen sido acusadas de infidencia y solo encontré un expediente de una mujer llamada María Dolores García, apodada Bambolele. Esta mujer fue acusada de andar con los revolucionarios, que se había ido a Saltillo a seguirlos y que por lo tanto, ¿verdad?, fue hecha prisionera, es acusada de infidente y bueno, ella negó los cargos y dijo que ella no había empuñado las armas ni pretendía ser una rebelde, sino que ella, su oficio era ser cantante y bailarina y que lo único que había hecho era pues divertir a los hombres, acompañarlos para que se relajaran un poco y entonces
por eso andaba con el ejército revolucionario, pero no porque de los insurgentes, no porque pretendiera otra cosa. Entonces, pues se hicieron como investigaciones. Ella presentó su certificado en el cual aprovechó el momento en el que el virrey dio un indulto, entregó su certificado de que la habían indultado y que no tenía nada de qué culparla y la dejan en libertad. Este es el único expediente de una mujer zacatecana acusada de andar en el movimiento directamente. Y como ella reconoció, sí anduve con los insurgentes, pero no pretendía nada más que divertirlos. Se le hizo una amonestación y se le deja en libertad. Y bueno, en los 14 casos de infidencias que hay en el archivo histórico, también fui al Archivo General de la Nación buscando a ver si allá había otra información y no, coincide con que casi los mismos casos que están aquí son los que están en el Archivo General de la Nación. Recordemos que en la etapa novohispana había la obligación de llevar nota de todo los documentos y dejarlos en el lugar en donde se iba levantando esas notas y mandar copias a la capital. Entonces, gracias a eso, en muchas ocasiones nos encontramos documentos que son semejantes en el archivo histórico de aquí y en el archivo histórico de la Nación. Pero en otros tenemos documentos que están nada más aquí o que están nada más allá, porque se perdieron en algún lado. Entonces, esta medida de hacer como la información doble, pues fue buena, porque lo que no encontramos en un lado lo podemos encontrar en el otro. O inclusive, ¿verdad?, expedientes que no están completos aquí, podemos encontrarlos completos en el Archivo General de la Nación. Entonces, no encontré nada nuevo en el Archivo General de la Nación, más que los casos que ya estaban registrados, que están aquí en el archivo histórico, y encontré en esos 14 expedientes de hombres, encontré los nombres de 7 mujeres que participaron en el movimiento independentista, pues de manera involuntaria. Una mujer que participó de manera involuntaria, su nombre era María Elena Ortega. Su esposo se va a la guerra con un ejército que andaba en los cañones, se convierte en líder y ella seguramente que lo sabía. Eran criollos, tenían, pues supongo que no una posición desahogada, pero de acuerdo con lo que dice en el documento, tenían una casa de 2 pisos, en aquel momento tener una casa de 2 plantas, pues era quien podía más o menos estar bien. Una casa no céntrica, pero tampoco alejada del centro de Zacatecas. Y entonces, un buen día en la noche, se presentan 2 guardias, esculcan toda su casa y le dicen que ella ha sido acusada de que debajo de la escalera hay un agujero y que ahí ella esconde a los revolucionarios que vienen, entre ellos que eventualmente esconde a su esposo, que eventualmente esconde a un dominico, a un padre dominico que también estaba involucrado en un movimiento independentista y que entonces la requieren para que ella diga en dónde los pueden localizar, porque son cabecillas muy importantes del movimiento armado. Ella naturalmente que lo niega, como todos los que eran hechos prisioneros, hombres o mujeres, todos negaban haber andado en el movimiento, siempre decían que no habían participado, que no eran simpatizantes de la causa. Y bueno, pues la torturaron a ella, torturaron a su hija, estaban ella y su hija, finalmente se la llevan a la cárcel y le abren un proceso y en este proceso mandan a llamar a todos sus vecinos para que declaren si la conocen, si saben si está involucrada, si han visto entradas y salidas de personas de ahí. Y bueno, pues todos sus vecinos dicen que es una mujer honrada, que no han visto nada, que el esposo se fue, que la dejó y que seguramente que ella no sabe en dónde está el esposo. Y como no encuentran ninguna pruebas, pues la dejan en libertad. Y ese caso de esta mujer será el caso de otras mujeres que se ven involucradas en el movimiento. Es el caso pues de otras mujeres que María Elena Gamboa, que también su esposo se fue a participar con los insurgentes y también ella la acusan de ser partidaria de la causa,
independentista, no le pasa lo que a la primera mujer de la que hablé, sino que a ella solamente van y la interrogan, y ella dice que está separada de su esposo desde hace bastante tiempo y que no entiende por qué razón la están acusando. Y la razón por que la acusaron es porque encontraron a un mensajero que traía 4 cartas del esposo en la cual le decía que estaba en Juchipila, que se iba a trasladar a Guadalajara, que estaba participando activamente en el movimiento independentista y la invitaba a que se uniera con ellos y que se fuera a Guadalajara y que una vez que el movimiento hubiese terminado, pues rehicieran su vida y estuvieran tranquilos. Entonces ella es acusada de sospechosa porque le manda el esposo estas cartas que ella ni siquiera conocía. Entonces, ella les comprueba que pues hace meses, más de un año que se separó, que él ni siquiera le manda, que estaba trabajando como doméstica, porque no tenía con qué sostener a los hijos, que no tenía ninguna noticias de él y que estas cartas no habían llegado a ella y que aunque hubiesen llegado no tenía ninguna intención de reconciliarse, ni mucho menos de ir a llevarse a sus hijos a batallar en esto del movimiento independentista. Así que ese es el caso. Y luego hay el caso de otras 3 mujeres que también fueron acusadas de infidencia por haber escondido a un franciscano en su casa. Entonces estas mujeres también participan, digamos que en el movimiento independentista de manera indirecta. Sí lo escondieron por una temporada, porque él era como de los cabecillas que en Zacatecas estaban incitando a formar un grupo, y entonces lo que las autoridades en Zacatecas hicieron fue tratar de mantener el orden, que aquí no se formaran grupos que se levantaran en armas, que la ciudad siguiera funcionando como siempre, como si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Y pues estas mujeres, estas 7 mujeres que participaron, que fueron cuestionadas, que aparecen en los expedientes, finalmente fueron exoneradas porque no tenían ninguna prueba contra ellas, y todo fue su participación, es porque por lo regular fueron los maridos los que se fueron a participar en la revolución de independencia en los cañones de Jalpa y Juchipila y toda esa parte que colinda con Guadalajara. También en esa parte, en el archivo de instrumentos históricos de Guadalajara, ahí hay expedientes de por lo menos 15 o 20 mujeres que participaron en el movimiento independentista, que les hicieron un proceso, pero que eran mujeres que vivían o en Jalpa, en Juchipila, o en la misma Guadalajara, y que se movieron por toda esa zona, porque allá sí hubo bastante movimiento, allá en esa parte sí se levantaron ejércitos, sí hubo pueblos que casi la mitad se fue con los insurgentes, ¿verdad? Y que abandonan todo, e inclusive llegaron por ejemplo, a Pozol, a establecer como una especie de campamento para resguardarse. Entonces los cañones de Juchipila, allá sí se dio más fuerte el movimiento, y sería como otro tema. De hecho, el año antepasado, un alumno que asesoré justo hizo su tesis sobre el movimiento independentista en la región sur de Zacatecas, y él fue quien rescató los nombres de esas 15 mujeres que participaron en el movimiento independentista ya como más directamente que estas zacatecanas. Entonces, el movimiento, como decimos, como mencioné, la independencia se consuma el 27 de septiembre de 1821, y podemos decir que afectó mínimamente a Zacatecas, porque no hubo destrucción, no hubo ataques, no hubo participantes directamente aquí. Los que quisieron participar, como Víctor Rosales, fueron a unirse a los ejércitos del Bajío o de la región de Guadalajara, de los Altos de Jalisco. Y bueno, pues con esto terminamos esta breve reflexión, esta breve plática sobre el movimiento de independencia. Muchísimas gracias.